En el mundo de Squid Game, casi nadie es completamente inocente. Competir en una serie de juegos infantiles para pagar tus deudas o literalmente morir en el intento conduce a un sinfín de violencia, traición y depravación total. Hoy clasificaremos la peor acción de cada personaje de Squid Game, desde los que podrían redimirse fácilmente hasta los que merecen un boleto de ida al infierno. Primero discutiremos los personajes con fallas humanas básicas, cuyos actos no son lo suficientemente malos para sobresalir entre sus pares. Comenzaremos con 3 personajes esencialmente inocentes: Jong-mi, Jun-hae y Kyung-seok. Lo peor que hicieron estos 3 fue participar en el juego del calamar, aunque no se les puede culpar de más que entrar en una situación horrible por desesperación. Cada uno tenía motivos nobles para competir, sin recurrir a violencia o engaños innecesarios. Jun-hae quería proveer para su hijo no nacido. Kyung-seok necesitaba dinero para pagar el tratamiento de cáncer de sangre de su joven hija. Y aunque no sabemos mucho acerca de Jong-mi en comparación con los demás, sabemos que ella era la que más visiblemente aterrada estaba de continuar con los juegos. Incluso llegó a suplicar a los demás jugadores que votaran 10. Estos 3 votaron consistentemente para terminar los juegos, lo que significa que incluso en su desesperación, aún tenían la claridad para abrazar la verdad de que este juego estaba demasiado desordenado para participar voluntariamente. Siguiéndolos está la absoluta leyenda de la primera temporada, Ali Abdul, cuya peor acción fue herir indirectamente a su jefe. Mientras los jugadores estaban fuera del juego del calamar en la primera temporada, vimos que el gerente de Ali se aprovechó de su bondad como muchos otros. Verás, este pobre empresario sobretrabajado estaba tan ocupado jugando solitario en su computadora que no tenía tiempo para pagar a sus trabajadores indocumentados. Pero Ali no pudo ignorar el sobre lleno de dinero en su escritorio, lo que llevó a un enfrentamiento entre los dos que metió la mano de su jefe en una peligrosa máquina que demolió su mano. Por un lado, dejar atrás a alguien después de una lesión así, que curiosamente es lo mismo que le queda al jefe de Ali, suele ser algo bastante desagradable. Entonces, ¿cómo se debe jugar al solitario ahora? Pero cuando consideras que Ali era un trabajador indocumentado, que luchaba por mantener a su familia y literalmente solo quería que le pagaran el dinero que le debían, esa elección se vuelve mucho más comprensible. El tipo probablemente lo habría perdido todo si hubiera esperado la ayuda. Además, Ali perdió varios dedos debido a las peligrosas condiciones de trabajo de su jefe, así que diríamos que esto se equipara al karma. Y cerrando esta categoría está Yumja, cuya peor acción fue insultar a Kyungju. ¿Conoces a ese pariente en Navidad o Acción de Gracias que dice el tipo de cosas en las que puedes notar que no están tratando de ser ofensivos, incluso cuando están siendo ofensivos? Sí, ese es Jumja. Aunque Primera llamó desagradable a Hyunju, no fue una de las jugadoras más desagradables de la temporada. De hecho, Primera fue la mejor de todos los tiempos y llegó a apreciar a Hyunju como persona, a pesar de no entender su estilo de vida. Ella es realista y honesta sobre sus pensamientos y sentimientos, pero sabe dar oportunidades y tratar a las personas con decencia y respeto, un equilibrio del que todos podríamos aprender. Ahora, consideremos a los personajes que cometieron errores graves, pero con razones suficientemente válidas para entender sus actos reprobables. Nuestra querida y fallecida Saemi es la siguiente, siendo su peor acción el manipular a Thanos y Namju. Saemi admitió que solo se alió con Thanos y Namju porque eran lo suficientemente tontos para ser fácilmente controlados. Teníamos que mencionar esto ya que demuestra que Semi tiene un lado manipulador, pero honestamente no hizo realmente nada manipulador en sí mismo. Es más como si estuviera dispuesta a hacerlo si la situación lo exigiera. Aunque aliarse con el rapero de SoundCloud, mentalmente inestable y adicto a las drogas, no fue una buena decisión, Semi, como cualquier persona allí, simplemente se apegaba a las personas más fuertes que podía encontrar. Siempre fue compasiva, leal y estaba dispuesta a arriesgar su vida por quedarse con Min-soo en lugar de traicionarlo en el desafío Mingle. ¡Qué gesto tan bondadoso! Uno que seguramente será correspondido con gratitud y devoción. A continuación tenemos a Junyo, el detective encubierto favorito de todos, cuyo peor acto fue no revelar la identidad del jefe. Una de las revelaciones más impactantes de los últimos episodios de la primera temporada de Squid Game fue que el hermano que Junho buscaba en realidad dirigía el juego desde el principio. Eso tiene que ser el peor final posible para Juno, y para sumar daño a otro daño, recibió un disparo a quemarropa en el pecho y cayó al océano a continuación. Después de ser rescatado y despertar, Junho se une a Gi-hun y otros aliados para encontrar la isla donde se llevan a cabo los juegos, pero no revela la identidad del líder. Es comprensible que el hombre no quiera que maten a su hermano, a pesar de estar dispuesto a dispararle a Junho. Sin embargo, revelar la identidad del hombre de la fachada podría haber ayudado en la investigación, por lo que es culpable de ocultar información crucial. Gracias por jugar. Ahora sigue Ji Young,
quien cometió su peor acción, matar a su padre, nuestro primer asesinato para discutir. Es difícil verlo positivamente, pero no te preocupes. Ji-young tenía una buena razón para el parricidio. Ella presenció cómo su padre apuñalaba a su propia madre hasta la muerte, y como si eso no fuera lo suficientemente vil, él continuó rezando por el perdón. Rezar por el perdón es genial si es sincero, pero este pastor abusaba de su esposa y posiblemente asaltó a su hija. No creo que nadie pudiera culpar a Ji-young, su hija adolescente, por vengar a su madre asesinando a su hipócrita y miserable padre. Este no fue un asesinato sin corazón, sino el caso de una niña problemática que llegó a su punto de quiebre. Admito que me sorprende lo bajo que quedó Min-yo en nuestra lista. Su peor acto fue matar a Deok-su. Podría haber jurado que Min-yo hizo más cosas turbias durante la temporada, pero supongo que era solo la vibra que daba en general. Min-yo solía ser grosera, egocéntrica y materialista, pero en retrospectiva nunca intentó dañar activamente a nadie sin justificación. Entra Jok-su, un criminal de pandillas y terrorista masivo, que nunca muestra ninguna cantidad de lealtad, compasión ni decencia humana básica más allá de lo que necesita para usar a las personas para sus propios fines. Cuando comete el error de tener un encuentro de una noche con Min-yo, solo para abandonarla después de prometer que llegarían juntos hasta el final, ella cumplió su promesa de matarlo si él la traicionaba. En el desafío de las piedras de paso de cristal, expuso la cobardía de Jok-su al arrojarlo junto con ella misma al vacío debajo del puente, mientras él suplicaba piedad. Dado que Jok-su era un asesino en masa y un desgraciado, y si hubiera esperado un poco más habría causado otras 5 muertes, esto puede considerarse un momento heroico. Supongo que una de las muchas cosas en las que Han Min-hyo es buena es en aplastar absolutamente nuestras expectativas incluso más allá de la tumba. A continuación tenemos una entrada doble, Hyun-ju y Jung-bae. Su peor acción fue una que solo hicieron una vez, votar para continuar los juegos. A diferencia de la primera temporada, esta vez se les dio a los jugadores la oportunidad de votar si querían o no continuar con los juegos. Aunque Jung-bae y Hyun-ju eran generalmente buenos, cada uno votó para continuar con los juegos en algún momento, a pesar de estar asociados con varias personas abiertamente en contra de continuar. Para Hyun-ju, esto fue una traición a su floreciente amistad con Jung-mi, de quien sabía perfectamente que estaba aterrada de jugar más juegos, y para Jung-bae, esto socavó el plan de su amigo para finalmente cerrar el juego de una vez por todas. Pero un error así, aún bajo tal presión, no bastó para cuestionar sus valores morales ante nosotros. Ambos se disculparon y reconciliaron con su equipo, votando 10 en adelante y ayudando a Ji-hoon con su revuelta. Así que diríamos que han compensado con creces. Completando esta categoría está el personaje que fue el más difícil de clasificar en esta lista, y no es otro que Ji-hoon, cuya peor acción fue no ver a su hija. Podría ser una elección sorprendente, ya que Ji-hoon hizo otras cosas malas inmediatamente más desastrosas. Ji-hoon estuvo dispuesto a aprovecharse del estado mental de Il-nam para ganar el juego de las canicas a pesar de su amistad. Más tarde, aceptó que algunas personas tendrían que morir para que el juego del calamar venciera a Shutdown. Ambos tienen algo en común. Fueron hechos por pura desesperación. Ji-hoon participó en el juego para sobrevivir, mientras que el segundo lo hizo para salvar a los pocos que podía, ya que no había forma de convencer a todos de votar y detener el juego. Además, la decisión de Ji-hoon de volver a un lugar tan horroroso para salvar a cientos de vidas inocentes e ignorantes viene de un lugar de verdadera convicción heroica. Pero vino con un sacrificio serio. En lugar de volar a los Estados Unidos para visitar a su hija, él pasó 3 años en Corea intentando rastrear a los responsables del juego del calamar. No es tanto que Ji-hoon priorizó salvar vidas, lo que lo hace aún más heroico, sino que no se ha comprometido realmente a reconstruir su relación con su hija. Incluso una semana en los Estados Unidos para ponerse al día habría significado el mundo para su hija, y ahora podía permitírselo, lo que hace más frustrante que la haya estado relegando. Claro, debemos considerar sus emociones. Esto podría deberse a la culpa por priorizar sus necesidades sobre las de ella en el pasado, o al simple deseo de protegerla de la peligrosa vida que está viviendo actualmente. Sin embargo, su hija solo será niña por un tiempo, y es triste que probablemente no tendrá mucha o ninguna relación con ella durante ese periodo. Esperamos que Ji-hoon y su hijo se reconcilien algún día, pero por ahora, su mayor debilidad moral parece ser su desempeño como padre. Pero aún está lejos de los bajos niveles morales de estos próximos personajes. Estos jóvenes cometieron acciones cuestionables para su carácter, pero no lo suficientemente graves para una condena total. Estas son las acciones terribles pero perdonables. Comenzando esta sección, presentamos a Seon-nyeon, la nueva integrante menos popular de la temporada 2, cuyo peor acto fue maldecir a sus ex aliados.
Después de ser excluida del grupo durante una ronda del juego de sociabilización, Seon-Nyeol decide que se debe hacer justicia a sus compañeros de equipo traidores, quienes cometieron el terrible delito de jugar el juego siguiendo las reglas. Ella decide maldecirlos con la esperanza de que mueran. Por un lado, esta acción es bastante inofensiva objetivamente. No creo que el desánimo de la señora chamán saque a Hyun-joo y la banda del juego, pero por otro lado, dada su delirante forma de pensar, es seguro decir que absolutamente intentó que los mataran. Aunque parezca absurdo, esto es técnicamente múltiples intentos de homicidio, pero como no pasó nada, ella podría solo disculparse y los demás probablemente la perdonarían de ahí en adelante. A pesar de lo malo que es dirigir una estafa criptográfica, Myung-gi aún tiene una acción peor: hacer que maten a Jong-mi para salvarse a sí mismo. Admito que es difícil mirar este asunto de manera objetiva, porque Jong-mi era simplemente un personaje tan dulce. Verla suplicar ayuda a Su-un-mi fue desgarrador, así que es bastante fácil odiar a Myung-gi por técnicamente firmar su sentencia de muerte. Pero recuerda, más allá de las amistades, este juego es una lucha por la supervivencia. Myung-gi echando a Hyun-joo insensible a la habitación quizás le impidió salvar a Jong-mi, pero también evitó que Hyun-joo y los demás en la sala murieran. Fue una situación difícil, no una de la que él obtuviera placer, pero hizo lo necesario para sobrevivir, lo que lo convierte en uno de los homicidios más perdonables de la serie. Hoy usamos un estándar muy bajo. Ahora, hablemos de Sae-byeok, favorita de los fans en la primera temporada. Su peor acción fue trabajar para Jae-ok-soo. Realmente no obtenemos demasiados detalles sobre cuáles, exactamente, eran los detalles de la relación de Sae-byeok con Jok-soo. Sabemos que, de alguna manera, estaba involucrada con Jok-soo como empleada de los brutales gánsteres. Al parecer se independizó en cierto punto, lo que sugiere que ha cometido muchos delitos por cuenta propia sin que Jok-soo tuviera relación alguna con ellos. No duda en robar o amenazar a las personas si es necesario, como se vio con su corredor en la primera temporada. Se puede afirmar que Sae-byeok tiene uno de los mayores historials delictivos entre los personajes, pero como la mayoría de los jugadores, su único deseo es lograr una vida mejor y más tranquila para ella y su familia. Creció en una Corea del Norte devastada por la guerra, inmersa en una cultura de constante derramamiento de sangre. Comparado con eso, la vida de pandillas probablemente parecía un paso adelante, especialmente considerando que su único deseo era reunir a su familia bajo un mismo techo. Eso es noble, y debemos reconocer su transformación en alguien más desinteresado y compasivo con otros fuera de su familia durante la primera temporada. Pero dada la enorme cantidad de sus crímenes, tenemos que clasificarla un poco más bajo a pesar de su crecimiento. Cualquiera que trabaje con un tipo como Deok-soo definitivamente tiene algunas explicaciones serias que dar. Siguiéndola está No-jul, otro desertor cuya peor acción fue actuar como trabajador del juego del calamar. No-jul es un desertor de Corea del Norte que solo quiere encontrar a su hija y traerla al sur para vivir en paz. Eso es lo más noble que puede haber en términos de motivación. Por eso es una lástima que el camino hacia ese objetivo esté lleno de tanta violencia. Al ser reclutada para el juego del calamar, solo le informaron que aliviaría la miseria de la gente. El detalle crucial es que estas no eran personas con enfermedades terminales, sino víctimas desesperadas de la pobreza y la deuda extrema, convenientemente omitido. Aunque No-jul está cometiendo atrocidades, como los asesinatos masivos, realmente no tiene mucha opción debido a lo inmerso que está en su papel. Podríamos verla corrigiendo sus errores en la tercera temporada, pero por ahora debemos ubicarla relativamente baja por la cantidad de personas que ha matado. A primera vista, la peor acción de Jong-sik parece más razonable que las anteriores, pero créenos cuando decimos que es el siguiente en la lista. Su peor acción es arriesgar a su madre por deudas de juego. Jong-sik está lejos de ser el único personaje en la serie que sufre de adicción al juego, pero su adicción fue tan lejos que su propia madre anciana estaba tan preocupada que entró a los juegos para pagar sus deudas. Desesperado, también votó para mantener los juegos en un punto, ya que su deuda era incluso peor de lo que admitía, al punto de que estaba en peligro de que le quitaran varias partes de su cuerpo como garantía. No podemos culparlo por querer escapar de esa situación, pero al quedarse en el juego del calamar, podría perder partes de su cuerpo y arriesgar la vida de su madre, lo cual es bajo considerando todo lo que ella ha hecho por él. Pero al menos parece dedicado a acompañarla en los juegos cuando puede. La lealtad no significa nada para Min-soo, como lo demostró al traicionar a Sae-mi de la peor manera. Ok, traición es una palabra un poco fuerte, pero es lo más cercano que describe lo terrible que fue Min-soo con su único amigo en todo el juego. Ya hemos hablado de lo mucho que es un ángel Sae-mi, especialmente considerando que es la única que estuvo dispuesta a tomar a Min-soo bajo su ala como amigo y compañero de equipo. Pero a pesar de ser reclutado por la misma Sae-mi, Min-soo aprovechó constantemente de su bondad.
En el juego de mezclarse, rechazó su oferta de estar juntos y la engañó robando su lugar con Thanos y Namgyu en la siguiente habitación. Peor aún, después intenta salvar a Saemi cuando Namgyu la ataca al dejar caer una botella cerca de él. No condenamos a Minsu por fallar, pero lo condenamos por no usar esta distracción para acercarse sigilosamente a Namgyu o buscar ayuda o algo. En vez de eso, se queda sentado mientras su único amigo es asesinado por uno de sus acosadores. Aunque su deseo de sobrevivir es comprensible, su disposición para sacrificar a cualquiera para lograrlo lo convierte en uno de los personajes menos agradables del programa. Para aquellos que aún sienten lástima por él, recuerden que este hombre tiene 27 años. Tiene derecho a sentir miedo, pero él es un adulto responsable de su propia cobardía. En una línea similar, sigue Dae-ho, el exmarín cuyo peor acto fue no llevar munición a su equipo. Admitimos que fuimos duros con Dae-ho en nuestra clasificación, pero por muy buena persona que sea, es difícil ignorar un error tan colosal como el que tuvo al final de la temporada. Dae-ho, encargado de buscar munición para sus aliados, fue afectado por un trastorno de estrés postraumático o un ataque de pánico, y por ello no entregó la munición. Las luchas por la salud mental y el trauma son temas importantes, así que no vamos a odiar a Dae-ho por eso, pero el hecho es que él era un Majin y estaba orgulloso de ello. Cuando llegó el momento de poner en práctica su entrenamiento, se paralizó, lo que costó a sus amigos un tiempo precioso y contribuyó a que algunos de ellos murieran. Esta acción podría terminar mucho más alta o baja en la lista según se desarrolle la serie, pero por ahora fue uno de los errores más notables hasta el momento. Duele ver a un hombre indudablemente bueno caer en desgracia en ese momento, porque se sintió tan real. Como la cobardía de Minsu, veríamos a muchos entrando en pánico como Dae-ho en la vida real. Aunque fue un grave error, no es algo por lo que esté más allá de la redención. ¿Qué tal algo un poco menos realista ahora? Byung-gi, el médico de la temporada 1, tiene la peor acción predecible de asistir a una operación de cosecha de órganos. Honestamente lo entendemos. No, la cosecha de órganos es repugnante, pero entendemos la necesidad de usar cualquier habilidad para sobrevivir en un entorno como el juego del calamar. Pero a veces eso va demasiado lejos, como ayudar en cirugías post-mortem de las víctimas para enriquecer aún más a los despreciables detrás del juego, y algunos concursantes ni siquiera habían muerto, lo que implica que Byung-gi estaba dispuesto a alargar el sufrimiento de las víctimas solo para quizás salvarse a sí mismo. Sería un supervillano si no estuviera atrapado en una terrible situación. Woo-seok y el Sr. Kim son nuestra próxima entrada dual, y su peor acción se reduce a sus ocupaciones, trabajando como gángsters y prestamistas. ¿Alguien más notó que el Sr. Kim es el mismo prestamista que amenazó a Gi-hun en el episodio 1 de la temporada 1? Ver a Sang-woo cooperar con Gi-hun después de haberle pagado y su disposición para sacrificarse para que Woo-seok pueda ver a su esposa otra vez, te hace verlo bajo una luz diferente. Aún así, eso no convierte a estos dos en ciudadanos ejemplares por ningún medio. Siguen siendo gángsters que priorizan el dinero sobre las vidas y cometen crímenes si se les paga lo suficiente. No son personas malas en sí mismas. Wushu parece estar en un arco de redención, pero aún no se le puede llamar inocente debido a su despiadada ocupación que ha lastimado a muchas personas vulnerables a lo largo de los años. Con eso, llegamos a la categoría de personajes que cometieron actos realmente imperdonables. Estas son malas acciones que te garantizan un lugar en la categoría de mal a malvado, y en el juego del calamar, muchos se ajustan a esa descripción. El primer personaje es Thanos, cuya peor acción fue matar a varios jugadores en rojo-verde luz. Si alguna vez existió duda sobre la maldad de Thanos, este momento del primer juego la disipó. Después de que se le aconsejó que esconderse detrás de otros jugadores y moverse en línea recta es la mejor manera de garantizar la supervivencia, Thanos toma la decisión perfectamente racional de empujar a las varias personas que están delante de él. Y para empeorar las cosas, ni siquiera les dijo que era solo una broma, hermanos. No solo Thanos mató a varias personas literalmente sin ninguna razón, sino que lo hizo cuando solo serviría para atarse y usó para hacer el juego más difícil para él. Es un nivel de locura que casi impresiona. Pero como Thanos claramente está drogado, no lo colocaremos más abajo que las personas con más asesinatos a sangre fría en sus registros, y que los hicieron con mentes más sobrias. Con eso, pasemos al villano de la temporada 1, Sung-woo. Este tipo tuvo muchas malas acciones, pero elegimos asesinar a Kong Sae-byok como su acción más imperdonable. Con Ali y el chico que podía distinguir las baldosas en pasos de vidrio, aunque no justificamos lo que Sung-woo hizo por ellos, al menos podíamos defenderlo en cierta medida como necesario para sobrevivir. En el juego de las canicas, Sung-woo o Ali serían los sobrevivientes, y en el juego de pasos de vidrio, el reloj avanzaba a tal punto que el grupo no habría terminado de cruzar si el hombre vidrio no se apresuraba. Pero luego está Sae-byok,
una joven excompañera de equipo de Sunwoo que no quería nada más que reunir a su familia. Gracias a la completamente innecesaria explosión de vidrio al final del juego, Sae-byeok ya estaba gravemente herida y había perdido mucha sangre, pero en un momento de verdadera depravación y cobardía, Sunwoo esperó hasta que Ji-hoon fue a buscar ayuda para ella y la asesinó sin ninguna otra razón que facilitarse el juego a sí mismo. Con Ali, era imposible que Sunwoo sobreviviera si él también lo hacía. Con el hombre de vidrio quizás hubiera sido posible, pero era muy arriesgado. Pero con Sae-byeok podría haberla enfrentado, pero no quiso darle a la niña moribunda la oportunidad de luchar hasta el final. Era cuestión de tiempo antes de llegar al infame Namgyu, cuyo peor acto fue asesinar a Saemi. Mientras Thanos usaba manipulación y carisma para controlar a otros, Namgyu era simplemente un abusivo. Era una de las personas más codiciosas y crueles del juego, pero incluso para él, apuñalar a Saemi hasta la muerte fue un nuevo nivel de maldad. Esto no facilitaría las cosas para Saemi, ya que era reconocido como uno de los competidores físicamente más débiles en ese momento. Dado que él y Saemi eran aliados, podría perjudicar sus oportunidades, pero el tipo era rencoroso y amargado y quería afirmar su dominio ahora que Thanos se había ido, matando a una niña inocente que nunca le hizo nada, aparte de algunas observaciones sarcásticas. Aunque no lo vemos asesinar a nadie directamente, argumentaríamos que Jong Dae hizo aún más para perjudicar las posibilidades de supervivencia de los demás. Su peor y casi única acción fue alentar a la gente a continuar los juegos. Jong Dae es un hombre poderoso, pero es un hombre poderoso en 1D, sino el que más deuda tiene en toda la competencia. Como resultado, usa sus habilidades de persuasión para convencer a otros jugadores de que Ji-hoon y sus aliados mienten sobre el peligro de los juegos, o que son los villanos tratando de quedarse con el premio, tergiversando la historia para que parezca válido matar a incontables personas para aumentar el premio en efectivo. La única razón por la que este tipo no está aún más hundido es porque tiene una gran deuda que saldar. Pero como todos los demás, aquí también, amigo. El entusiasmo tan abierto por ver más muertes para pagar sus deudas muestra cuán egoísta y despiadado es este hombre. Teniendo en cuenta que sus discursos llevaron a muchos a la perdición, debemos situarlos cerca del final de nuestra cuenta regresiva. Justo debajo de los últimos 5, tenemos a los personajes más depravados de la serie, los VIPs, quienes son egoístas y despiadados. Su peor acción es observar y apostar en los jugadores del juego del calamar. Esta podría ser una ubicación controvertida para ellos, ya que sin duda son los seres humanos más viles de la serie. La forma en que ven a los jugadores como meros juguetes para su entretenimiento y posible beneficio demuestra lo perdidos que están estos tipos. Ustedes dos apostaron tanto en el número 69. Oh, es un número tan hermoso. 69. Oh, eres un perro sucio. Ninguna cantidad de dolor, tortura o asalto directo les afecta, a menos que sea contra ellos mismos. No son más que ricos engreídos que solo encuentran diversión en ver a personas sufrir muertes horribles. Entonces, ¿por qué están tan relativamente altos? Bueno, eso es simple. Aunque se deleiten en quizás la forma de entretenimiento más depravada posible, en realidad no están haciendo lo que ven. Quiero decir, claro, fuera de pantalla estaría más sorprendido si estos chicos no tuvieran algunos esqueletos literales en sus armarios. Uno de ellos abusó de un empleado por aburrimiento con la carnicería. Pero por lo que vemos, estos chicos no son del tipo que hacen cosas indecibles directamente, solo del tipo que manipula a otros para sentir un desagradable placer al observar. Por muy horribles que sean, lo único que podría ser mucho peor que personas como los VIPs es habilitarlos. Ahora, hablemos sobre el villano inesperado de la temporada, el Capitán Park. Este tipo es un poco complicado, ya que no sabemos por qué hizo lo que hizo, pero definitivamente podemos acusarlo de matar a un hombre y probablemente ayudar al hombre de la fachada. El Capitán Park pareció un tipo genial cuando se presentó por primera vez esta temporada. Eso fue, hasta que se reveló que saboteaba los intentos del equipo para hallar la isla del juego del calamar. Cuando un compañero lo descubre manipulando un dron, lo arroja por la borda para evitar sospechas. Aunque no notarían de todos modos la desaparición de un miembro de la tripulación, probablemente recurrirá a las mentiras tradicionales para evitar el escrutinio lo más posible. Aunque no lo coloquemos más abajo, debemos condenar sus acciones por la única razón de que está impidiendo deliberadamente que Jung-ho exponga los horrores del juego del calamar al mundo, mientras finge ser un amistoso pescador de barrio. Así que con eso, pasemos a su probable jefe, Ino, cuya peor acción es dirigir el juego del calamar. Quizás fuimos demasiado duros con Ino en nuestro bueno a malo. Parece ser un hombre genuinamente roto, que al menos tiene un cierto nivel de afecto hacia su hermano, pero ninguna justificación podría acercarse siquiera a su decisión de convertirse en el líder. Bueno, Ino compitió en el juego del calamar,
así que sabía muy bien los horrores que tenía, y aún así decidió dirigir el juego él mismo, enviando a cientos de personas a su perdición. Aunque él tenga razón en que la gente participa voluntariamente, eso no lo excusa de ayudar a ejecutar un juego que convierte a personas vulnerables en caballos de carreras, con la diferencia de que los caballos no son sacrificados al perder una sola carrera. Lo peor es que Inho, quien perdió su trabajo por aceptar un soborno para pagar los tratamientos médicos de su esposa moribunda, sabe mejor que nadie lo que es ser explotado financieramente, y aún así ayuda a que otras personas pobres y vulnerables caigan en el mismo destino. Pero no todas las personas pobres y vulnerables reclutadas para los Juegos del Calamar son figuras compasivas. Nuestra medalla de bronce de maldad va para Deoxys por ser Deoxys. Sí, sé que suena algo cruel ponerlo de esa manera, pero vamos, este tipo es un gángster que ha matado a numerosas personas y se ha demostrado que se ríe de la miseria de los demás, incluso riendo cuando 69 se ahorcó por la culpa que sintió después de la muerte de su esposa. Deoxys es el tipo de hombre que mataría a alguien por mirarlo mal si estuviera de mal humor. Pero lo que lo empeora es que parece estar en total control de sí mismo. Nunca da la impresión de que Deoxys no pueda contenerse. Por el contrario, puede ser realmente astuto y calculador a veces, por lo que cada acto malvado que hace es presumiblemente algo en lo que ha pensado y no se arrepiente. La medalla de plata de la maldad va para el hombre del traje, cuya peor acción fue reclutar a innumerables personas vulnerables para su muerte. El hombre del traje fue desarrollado al inicio de la temporada 2 y resultó ser más extraño de lo imaginado. Trabajó como miembro del personal con capucha rosa en el Juego del Calamar, ejecutando a los jugadores eliminados por perder. El conflicto alcanzó su clímax cuando se enfrentó a su padre, y verlo suplicar por su vida no cambió nada en absoluto. De hecho, le animó. No sentir nada al ver el miedo en los ojos de su padre lo hizo más dispuesto a seguir matando y reclutando personas vulnerables para el Juego del Calamar, para tener más víctimas. El hombre del traje no tenía deudas exorbitantes conocidas, lo que lo distingue del retorcido personal detrás del Juego del Calamar. Aunque el número de asesinatos del hombre del traje es horrible, es evidente quién tiene la acción más repugnante en la historia del Juego del Calamar. Esa deshonra recae en Il-nam, cuya peor acción, por supuesto, fue crear el Juego del Calamar. Extrañamos los 6 episodios donde Il-nam parecía un adorable anciano con un tumor cerebral. Él es un buen chico. En realidad era un hombre con un tumor cerebral, pero no era tonto ni dulce. Como ex-loan shark, Il-nam tenía muchos clientes ricos que se quejaban de su aburrimiento. Este es un tema recurrente en la serie. Tengo todo este dinero y no sé qué hacer con él. ¡Y tengo hambre! ¿Quién estaba ahí? Il-nam, en su gran sabiduría, propuso algo que consideraba divertido. ¿Qué pasaría si tomamos a 456, sí, específicamente ese número, de personas, los manipulamos para que jueguen a juegos de niños por dinero y luego los matamos si pierden? Así se estableció el retorcido origen del Juego del Calamar. No creo que sea necesario explicar por qué este acto es tan horrible. En cambio, destacaré el enorme alcance del mal que se muestra aquí. Ji-hoon compitió en el 33 de Juego del Calamar. La competencia anual se realiza desde 1988, siendo 2020 la 33ª edición. La temporada 2 tiene lugar en 2024, lo que implica que Ji-hoon está participando en el 37º Juego del Calamar, habiéndose completado 36 juegos hasta el momento. Cada competencia cuenta con 456 jugadores. Aunque es posible que algunos optaron por quedarse fuera, probablemente fueron una minoría muy pequeña. Asumamos que alrededor de 456 personas murieron en cada competencia. Si asumimos todas esas estadísticas, el juego retorcido de Il-nam es responsable de las muertes de, prepárate para esto, 14,000 personas. Aunque nos equivoquemos, seguro son al menos 10,000 personas. Ojalá tu diversión haya valido la pena, Il-nam.